XEX, literatura, cine, entretenimiento, música y reflexión. Les habla Felipe Neri, esperando que el programa sea de su agrado. Ahora, dada la proximidad del día de San Valentín, vamos a dar comienzo a la sección de película, hoy echando una mirada a Los Puentes de Madison, basada en la novela de The Bridges of Madison County, Los Puentes de Madison, del escritor Robert James Waller, que tuvo gran aceptación de los lectores de todo el mundo. Fue un suceso de ventas, pues fue del agrado de los lectores. Una novela de no grandes dimensiones, ya que cuenta con poco más de 200 páginas en su versión al castellano, pero que tiene una historia que ha tocado el corazón de millones de personas. Es así que Clint Eastwood, en su faceta de director y productor, toma la novela y, con una adaptación de Richard Lagravense, la lleva a la pantalla para convertirse en una de las más célebres historias de amor de las últimas décadas. La acción comienza cuando una pareja de hermanos visitan la granja donde pasaron su infancia tras la muerte de su madre, Francesca Johnson, nacida en Italia pero que es llevada a América por Richard Johnson, quien se enamora de ella durante la Segunda Guerra Mundial para formar una familia en una comunidad rural de Iowa. Mientras los hijos de ambos revisan las pertenencias de la difunta madre, les son revelados sus diarios y la llave de un arcón perteneciente a un tal Robert Kincaid. A medida que van leyendo los diarios, conocen una faceta de su madre que no imaginaban. En ellos narra sobre la existencia de Robert, un fotógrafo profesional que ha recorrido todo el mundo, culto, pero de una sofisticación y simplicidad que le atrapan. Una personalidad solitaria que ha tenido amantes, pero no relaciones duraderas. Durante un periodo en Estados Unidos, el editor de National Geographic, revista para la que trabaja Kincaid, le pide hacer un reportaje sobre los puentes techados de Medio Oeste. Es así que tras semanas en carretera, retratando los antiguos puentes de madera que abundan en la zona, llega hasta la puerta de la familia Johnson, justamente cuando Richard, Caroline y Michael se encuentran en la feria del estado en una ausencia de varios días. Kincaid pide instrucciones para llegar a cierto camino en el que se encuentra uno de los puentes que está por documentar. Francesca decide guiar personalmente al forastero. Comienzan a charlar sobre sus vidas, una amistosa conversación que despierta el interés de Francesca sobre la fascinante trayectoria de Robert. Una vez, regresando de visitar el puente que buscaba el fotógrafo, Francesca lo invita a tomar té helado, pero prolongan el encuentro hasta la cena. Francesca no quiere perderse de la presencia de Robert, y al no atreverse a detenerlo, decide invitar al extraño a cenar nuevamente, mediante una carta que coloca en el puente donde sabe que Robert la encontrará. Mientras Kincaid se encuentra en un merendero, es testigo del repudio y maltrato del que es víctima una mujer a la que tachan de adúltera, pecadora y desvergonzada por sostener un romance con un hombre del pueblo. Esto hace que Robert cuestione a Francesca de si está segura de continuar. Ella confirma la invitación. Nuevamente se reúnen y Francesca estrena un vestido para recibir a Robert. Ambos conversan y sostienen sutiles coqueteos, debido a la fuerte atracción entre los dos. Mientras los hijos de Francesca leen sobre la historia, la confusión generada despierta en el varón sentimientos de enojo por la conducta de su madre, mientras que Caroline solo está interesada en desentrañar toda la verdad sobre los diarios y la relación con el misterioso hombre llegado por accidente a la vida de su madre. Nuevamente sumergidos en las páginas del diario, nos enteramos por Francesca de su lucha interna, la que vivió al tener que decidir entre quedarse a seguir con sus hijos y al lado de un hombre al que no amaba plenamente, y recorrer el mundo al lado de quien ya para ese entonces era el hombre de su vida.
La escena cumbre de la película se da cuando, después del regreso de la familia de Francesca a la granja, Robert está a punto de partir y pide nuevamente a su amada que lo siga. Mientras llueve y la señora Johnson acompaña a su esposo a realizar compras, se encuentran los dos protagonistas, pero Francesca decide quedarse. En ese momento ambos se rompen por dentro, separando sus vidas para siempre. Años más tarde, Kincaid moriría, dejando sus escasas posesiones a Francesca, explicando así el porqué de aquel baúl en la granja. El epílogo consiste en que Francesca logra hacer entender a sus hijos que no fue un acto de crueldad o maldad contra su padre o ellos. Conoció el amor en un momento en que no pudo realizarlo plenamente, pagando un precio que fue recompensado con verlos crecer y convertirse en un hombre y una mujer sanos y felices. Cuando por medio de su diario logra revelar esa verdad y explicar sus sentimientos, también se hace un reconocimiento tácito a la fuerza de la palabra escrita, en mi opinión. Clint Eastwood previamente había dirigido películas, pero es su primera obra del género romántico. Se apoya en las monumentales virtudes de Meryl Streep para el drama, logrando contar una historia aparentemente ligera y sencilla que pudo cautivar a millones. Por ponerlo en cifras, su presupuesto fue de $22 millones y logró recaudar 180 millones, lo que la hizo sumamente exitosa entre el público, aunque no tuvo los mismos resultados con los miembros de la Academia Cinematográfica de Estados Unidos. Aunque fue nominada a los premios Oscar, no ganó ni una estatuilla. Lo trascendente del relato de Robert James Waller quedó firmemente reflejado en la cinta. Un amor prohibido, surgido de la casualidad, y una disyuntiva dolorosa, un romance imposible que se volvió eterno, y el descubrimiento del enamoramiento apasionado del que por lo menos los dos protagonistas no tenían idea de que existiera. El enjuiciamiento por parte de los hijos de Francesca, principalmente del hombre, y la posterior comprensión de sus circunstancias, el secreto guardado por décadas que se revela tras la muerte de la mujer que sacrificó el amor de su vida por conservar una familia. Debo confesar que leí la novela antes de ver la película a fines de los 90s, y mi Francesca no era precisamente Meryl Streep, pero esto me parece que fue una gran adaptación. La película nos revela un par de grandes verdades en el subtexto. Hay parejas que se forman aunque uno de los dos miembros no sienta ese amor del que hablan los poetas, del que inunda el torrente de la sangre de dopamina y serotonina, y no obedece a la razón, que muchas veces, como los hijos, no visualizamos a los padres como seres con vidas amorosas, y al descubrirlas se genera un fuerte impacto. Lo subjetivo que resulta emitir juicios sobre un adulterio cometido bajo la influencia de los sentimientos. Aquí quiero ver un paréntesis para retomar un tema que tratamos en un programa de radio hace algún tiempo, en el programa Déjame que te cuente, de mi querida amiga y directora de Radio Letrarium, Wendy Chaparro, quien seguramente está escuchando. Saludos, Wendy, y seguramente recuerda que nos quedó en el tintero mientras hablábamos del significado de los lenguajes del amor, referirnos a esta película en particular, pues tenía mucho que ver con el contexto de aquel programa que hablaba de la seducción. Esto viene a colación porque podemos ver en la película cómo funciona el enamoramiento entre dos desconocidos, la atracción física que genera el interés inicial, la admiración, en este caso lo deslumbrante que resulta para Francesca la vida de aventuras de Robert, su cultura y sofisticación aderezada con ese aire solitario y discreto, completamente diferente a su marido. En Robert actuaban los mismos mecanismos simultáneamente. Descubría en Francesca a una mujer de quien quería conocer absolutamente todo, a quien podía visualizar en su futuro como compañera, con gran compatibilidad a pesar de sus vidas tan diferentes. La seducción sutil es lo que hace de la historia algo tan romántico y entrañable. En lo que respecta a los lenguajes del amor que les comentaba anteriormente, quiero referirles cuáles son y cómo se pueden ejemplificar usando la película.
Los 5 lenguajes del amor, según nos dice el doctor Gary Chapman en su teoría, son los siguientes: contacto físico, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio, palabras de afirmación. Y según el doctor Chapman, cada uno se expresa de alguna de estas formas o requiere de estas manifestaciones para sentirse amado. En aquella ocasión en la radio yo expresaba que cuando se presenta el enamoramiento real y mágico del que hablan los poetas y que se experimenta pocas veces en la vida, se manifiestan los 5 al unísono, lo cual vemos en la película gráficamente. Veamos. El contacto físico se nos presenta de una forma muy sutil y cuidadosa entre los personajes, mediante roces que hacen estremecer incluso al espectador. El tiempo de calidad, 4 días, únicamente 4 días, en que Robert y Francesca no desean separarse y comparten sus sentimientos, ideas y recuerdos. Los regalos. Ambos se entregan detalles sencillos, pero llenos de significado. Actos de servicio. Tanto Francesca como Robert están dispuestos a hacer el uno por el otro, desde una cena hasta curar heridas. Palabras de afirmación. Los dos personajes son amables y se comunican con tal libertad y respeto a lo que sienten o a lo que piensan sobre ellos mismos de una forma siempre positiva. Todo lo anterior de una forma natural y autónoma. Incluso el marido de Francesca, quien está enamorado de su esposa, tiene un lenguaje del amor particular y manifiesto para con ella, cuando le construye un baño privado, esperando complacerla. Esto también es un acto de servicio, pero es deficiente en el resto, lo cual no es culpa suya, desde luego. Incluso Francesca siente un enorme cariño y respeto por su esposo, pero no alcanza a ser comparado con lo que despierta en ella Robert. En este caso, el fotógrafo, a pesar de haber llevado una vida mundana, se rinde a las emociones que despierta Francesca en él. Al estar los 5 lenguajes reunidos, la mayoría se siente conmovido por la cinta, ya que todas esas acciones se encuentran, en todas ellas se encuentran las que los mueven individualmente. Es decir, es el platillo perfecto. Quizá el autor, no se basa en las investigaciones del Dr. Chapman, pero sí en los romances profundos de la vida real, lo que hace que sean tan compatibles tanto lo que sostiene el científico como lo que nos cuenta el novelista, y sobre todo que la historia pudiera llegar al corazón y las mentes de tantas personas que han leído la novela como de las que han visto la película. Por esta razón seleccioné Los Puentes de Madison, dada la proximidad del 14 de febrero para esta sección. Si les ha parecido interesante y desean que sigamos hablando de este tema tan trascendental en nuestras vidas, háganmelo saber para incluirlo en futuros programas, o mejor aún, hacer una colaboración con Wendy y retomar el hilo donde nos quedamos en aquella ocasión. Después de 2 programas, todavía nos quedó mucho por decir al respecto. Bueno, dejando esa invitación al aire, damos por terminada la sección de película, no sin antes recordarles que en el próximo de nuestra serie hablaremos de Como agua para chocolate del director Alfonso Arau, basada en la novela de la mexicana Laura Esquivel, quienes por cierto eran matrimonio en el tiempo en que se filmó la película. En un momento regresamos.